se va a mostrar el desarrollo del paso 4, que es la implementación de controladores para control digital. Nos piden que implementemos un controlador PID, proporcional integral derivativo, en un microcontrolador PIC 16F877 para un sistema de calefacción. Nos piden que la simulación de este sistema de calefacción la realicemos a través de Proteus, a través de este módulo Header Oven, y que tenga estas características de inicialización. Ya más adelante mostramos cómo es su implementación. Nos piden que para analizar la curva de reacción de este sistema de calefacción, a la entrada escalón unitario de 0 a 10 voltios. Para caracterizar esta curva, dice que el controlador debe tener una temperatura límite o un set point de 100 grados y que para comprobar que el controlador esté funcionando de una manera adecuada se deben ingresar unas perturbaciones al sistema, las cuales en el tiempo cero debe estar con una alimentación de 10 voltios. En el tiempo 50 segundos se conmuta a otra alimentación de 50 voltios, de 30 voltios, y para el instante 120 segundos otra vez debe volver a una alimentación de 10 voltios. Para la solución de este problema y desarrollar este paso, la función de transferencia para un controlador PID en paralelo está dada por esta fórmula general, la cual, solucionándola con estas constantes de proporcionalidad, de integral y derivativa, nos queda de esta manera, en la cual a estas operaciones entre las constantes, entre los parámetros que debemos calcular, las asignamos o las llamamos con estas letras A, B y C. Para calcular o para saber identificar los parámetros del controlador, vamos a utilizar el método de curva de reacción de Ziegler-Nichols, el cual nos dice, por teoría, que para el cálculo de estas tres constantes que necesitamos para el controlador se deben realizar con estas fórmulas. Ahora, lo primero que debemos realizar es identificar, obtener la curva de reacción del sistema de calefacción, que nos piden que lo hagamos con una fuente de alimentación de 10 voltios al sistema de calefacción y para obtener la curva de caracterización de reacción. Entonces, en este instante activamos el switch y la alimentación para el sistema de calefacción y nos da esta curva. Para este resultado, para esta curva, es donde tenemos que identificar estos valores que nos piden aquí para realizar los cálculos de estos parámetros. Entonces nos piden que identifiquemos cuando activamos el switch, o sea, empezamos a alimentar, cuando empieza a tener una reacción
el sistema de calefacción, y cuando llega a su punto máximo y nos piden que identifiquemos el punto mínimo, que en este caso sería 30 por definición de parámetros del sistema de calefacción, y su punto máximo. Cuando tenemos identificados estos tres puntos en el tiempo y estos dos puntos en la magnitud, los reemplazamos en las ecuaciones y ahí podemos obtener estos parámetros usando las reglas de sintonización de Ziegler-Nico. Entonces obtenemos los parámetros que nos piden y además nos exigen o nos dice que debemos aplicar un criterio para escoger el periodo de muestreo que vamos a utilizar en este diseño. Nos dice que con esta fórmula debemos obtener el periodo de muestreo. Nos da como resultado 0.2, entonces vamos a asumir que el periodo de muestreo debe ser de 0.1 segundos. Entonces, al calcular estos parámetros, los reemplazamos en la función de transferencia. Nos da de esta manera, con los parámetros, y realizando las operaciones para obtener los valores de A, B y C, que son las operaciones entre estos parámetros, nos dan estos datos para el controlador PID. Ahora lo que vamos a hacer es implementamos el controlador en Proteus y el código fuente se va a compilar en pixcompiler, que nos va a generar un archivo .exe, el cual .hex, el cual lo vamos a cargar en el controlador, en el microcontrolador, para implementar este paso. Entonces vamos a tener algunas recomendaciones y algunos requerimientos. Primero los vamos a explicar para la implementación en el software Proteus. Entonces nos dice que el sistema de calefacción, la simulación, debe tener unas características que nos indican desde el inicio. Entonces, la temperatura de 30, y aquí nos muestra cada uno de las características, la potencia que nos piden, el coeficiente de temperatura que indica que es 1 voltio por cada grado, la temperatura ambiente que es de 30, que es donde inició la curva característica, la constante de sobretiempo en segundos. Todo lo que nos piden aquí lo realizamos. Luego tenemos la alimentación para las perturbaciones, que son la fuente de 10 voltios para que lo alimente y la fuente de 30. Lo conmutamos a través de un switch en el tiempo que se nos indica. Como la muestra aquí es de 1 voltio por cada grado, entonces lo que hacemos es un divisor de tensión para tomar la muestra de esta temperatura expresada en voltios. Este divisor de tensión debe tener un factor que yo escogí de 1/200, y realizando los cálculos de las resistencias
nos da que una debe ser de 1K y la otra de 199K, el cual aquí nos va a generar que cuando el voltaje en este sistema de calefacción llegue a 100 voltios, aquí nos va a generar 0.5 voltios. Para este microcontrolador se van a utilizar unos módulos que él trae preestablecidos de conversión análoga a digital y de PWM para realizar el control. El PWM se controla con los parámetros de caracterización que ya calculamos anteriormente. Ahorita ya vamos a mostrar el código. La salida de este PWM va a ir al sistema de calefacción a través de un MOSFET de potencia de canal N. Vemos la implementación que acá la tenemos. Ahora vamos a mostrar el código. Entonces, ya sabemos lo que debemos trabajar, ya lo expliqué para Proteus. Entonces, el código se desarrolla en lenguaje C, donde primero se deben cargar unas librerías y unos fusibles para desarrollar el código. Este compilador nos muestra una gran cantidad de librerías en el cual se nos facilita mucho la realización de los códigos. Generamos unos tipos de constantes para realizar los cálculos, para las entradas y las operaciones que tenemos que realizar. Entre estos, los parámetros de caracterización y sus resultados. Entonces, lo primero que hacemos en el código es configurar la entrada para hacer la conversión análoga a digital, la cual la realizamos con el reloj interno, y para que esta señal sea evidenciada a través de su entrada A0, perdón, que la vemos acá, la entrada del divisor. Esto, la configuración del LCD que tenemos ahí, se realiza por más temas de diseño para comprobar su funcionamiento. Es más fácil para el diseñador ver qué valores se tienen ahí. Entonces eso se hace más que todo para él. En este caso lo hago más que todo es para yo identificar los valores que se están asumiendo, para ver su funcionamiento y los datos que se tienen a la hora de diseñarlos. Entonces asignamos el set point o la temperatura máxima, la mostramos en el LCD. Aquí estamos configurando el PWM, el cual lo configuramos a una frecuencia de 1K con su reloj interno, y que este sea sea mostrado a través del CCP1, que aquí lo vemos que se está mostrando a través del CCP1, que es en la salida C2 del microcontrolador. Generamos las constantes, los parámetros para las constantes, las cuales la tenemos acá. La constante de proporcionalidad, la constante integral,
la constante derivativa y el periodo de muestreo que lo asumimos, en este caso 0,1. Realizamos los cálculos de A, B y C, que son de esta manera. Eso es la inicialización de los parámetros, de los módulos, la configuración de los módulos. Ahora vamos a ver el código en sí. Entonces, lo primero que hacemos es que nos pida, voy a mostrar acá mejor, voy a poner a correr el programa. Dependiendo de las características del computador que tengamos, es un poco demorado. Si vemos acá, este tiempo va la animación en segundos, no es tiempo real, entonces es un poco lento. Entonces lo primero que le pedimos es que lea el dato que va ingresando por RA0 y que no lo convierta a digital, no lo muestre, y con este vamos a decir que el error del sistema es el set point, que en este caso sería 100 grados, menos el tiempo real de conversión que estamos realizando acá, que nos lo muestra en el LCD, que nos lo está mostrando. Ahora le decimos que el error, la temperatura real también nos la está mostrando, que la vemos acá. Ahora decimos que el término de proporcionalidad es igual a la constante más el error. Decimos que el término integrativo es la constante b multiplicada por el error más el preintegral, que en este caso sería el término integrativo del tiempo anterior. El término derivativo es igual a la constante c por el error menos el error que se presenta en el instante anterior, y decimos que el control sea igual a la suma del término de cada uno de estos términos. Aquí lo vemos. Vamos a mostrar la función de transferencia. Y aquí es donde lo logramos identificar. Cada uno de los términos. El integral, que es este, derivativo y proporcional, y generamos la función de transferencia, que en este caso es esta. Y le decimos que no la muestre en el LCD, que es este término. Luego le decimos que este valor de la función de transferencia del controlador PID sea asignado al PWM. Le decimos para los datos siguientes que nos cargue el error anterior, que nos cargue también el valor de la constante integral del tiempo anterior, del instante anterior, y que su periodo de muestreo, y que espere 100 milisegundos, 0.1 segundos, que es nuestro periodo de muestreo. Aquí lo vemos funcionando. Vemos que está estable en esta temperatura. Ahora vamos a mostrar la respuesta del microcontrolador y del sistema ante la entrada de las perturbaciones. Aquí podemos ver, cambiemos un poco,
Entonces, aquí está funcionando. Podemos agrandar un poco esto. Acá conmutamos la entrada. Ahí conmutamos la entrada. Entonces, la respuesta del sistema nos indica que en el instante 0, con la alimentación de 10 voltios, empieza a estabilizarse. Este es el valor de temperatura máxima, que es 100. Entonces viene con 10, dice que en 50 conmutemos a la fuente de 30, que es cuando pasa este instante, hay este sobresalto, y luego vuelve a estabilizarse. En 120 nos piden que otra vez la bajemos. Vemos que sube a un máximo de 108 la temperatura, vuelve y se estabiliza. Se estabiliza más o menos alrededor de 40 segundos. Aquí en el tiempo 120 segundos piden que cambiemos otra vez a la fuente de 10. Él baja y vuelve y se estabiliza. Se estabiliza más o menos a una temperatura de 97 grados, 97 voltios en la simulación. Presentamos que debido al tipo de datos que nosotros manejamos, se genera algún tipo de errores, en la cual asignamos que la temperatura máxima fuera de 100, pero en realidad de 100, aquí lo vemos, pero en realidad a la hora de la respuesta esta está oscilando entre 97 y 98 grados centígrados, esto se debe por el tipo de datos que escogimos. También es un problema o un ítem, una conclusión que se sacó después de su implementación, que con este divisor de tensión quizás se escogió un divisor de tensión muy alto, en el cual genera que como es 0.5 voltios es 100 grados y 5 voltios, y cuando acá entra en 5 voltios son 1000 grados, entonces ahí muy grande, se generó un divisor de tensión muy grande, entonces las variaciones se van a ver muy pocas. Por eso es que él se estabiliza, pero la diferencia es tan grande. Vemos que acá se está estabilizando otra vez, ya que conmutamos a la fuente de alimentación primera. Lo que les decía, se estabiliza más o menos en 40 segundos y este es su funcionamiento.